Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da nuevamente estar por aquí, sabiendo que ustedes también están bien y están atentos siempre para poder aprender día con día de la palabra de Dios. Este día vamos a hablar de un principio, principio de vida 7, y se llama los días sombríos de nuestra vida. Pero antes de dar inicio, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Ahí donde están, sentaditos, acostaditos, los invito a que cierren sus ojitos, inclinen su rostro. Amoroso Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra, Padre mío. Gracias te damos en este día porque no te has olvidado de nosotros, de tus hijos. Gracias por las bendiciones dadas a nuestras vidas. En estos momentos nos ponemos en tus preciosas manos para que tú nos guíes, para que tú nos indiques sobre este mensaje que tenemos preparado para cada uno de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu amado Jesucristo. Amén. Pues sí, hermanos, como les decía, vamos a iniciar con un principio de vida 7, se llama los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Efectivamente, vamos a hablar de las adversidades, que se presentan en cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Porque pues ustedes saben que como hijos de Dios, pues caminamos de su mano, caminamos con su bendición siempre, pero no por ello vamos a dejar de tener aflicciones, ¿verdad? Siempre tenemos aflicciones, y las aflicciones o las adversidades nos van a ir cimentando, ¿verdad? Poco a poco en la palabra de nuestro Padre Celestial. O también nos pueden ir alejando. Son dos puntos que vamos a ver más adelantito. Entonces, miren, dice, pues vamos a hablar de la adversidad. ¿Qué será una adversidad? La adversidad es una condición que sufrimos, que conlleva a angustias, a presiones, a penas, a decepciones y a otros aspectos de la vida. Efectivamente, ¿quién de nosotros no hemos tenido alguna vez una adversidad? Todos, ¿verdad? Las adversidades, dice que se quiere lo mejor de Dios para su vida. Si quiere lo mejor de Dios para su vida y desea ser usado por Él, en algún punto tendrá que recorrer el camino de la adversidad. Esto significa que Dios puede y está dispuesto a usar la adversidad en su vida para un buen propósito. Es triste que muchos vean la adversidad como algo negativo y derrotista. Usted no tiene que ser uno de ellos. Hermanos, cuando llegamos a la presencia de nuestro Padre, yo creo que todos hemos llegado por alguna necesidad, ¿verdad? O porque estábamos pasando por alguna adversidad, más bien dicho. O sea, esa adversidad que no son más que los días sombríos de nuestra vida, nos han acercado poco a poco a los pies de nuestro Padre Celestial. Nos han enseñado las adversidades que Dios está ahí para guiarnos y para permitir solo lo que nosotros podemos soportar como humanos, como carne que somos. Las adversidades nos enseñan muchas cosas, pero dentro de las cosas que nos deben de quedar bien claras es que en medio de cualquier adversidad siempre está Dios. ¿Para qué? Para hacernos crecer, para hacernos ver qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que hicimos sin tomarlo en cuenta a Él. ¿Se acuerdan que hemos visto en estudios anteriores cómo nosotros nos tenemos que manejar de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre? Bueno, pues entonces si nosotros no nos manejamos de acuerdo a la voluntad de Él, vamos a pasar por muchas adversidades. Adversidades que nos van a hacer crecer, que nos van a enseñar que el único que tiene el control de nuestra vida
y que el único que tiene la razón de ser, de lo que nosotros vayamos a hacer, es Dios, nadie más que Él. Dice que Dios ha designado que la adversidad, sin importar cuál sea su fuente, se convierta en un punto decisivo que le permita a usted dar sus saltos más grandes en el crecimiento espiritual. De acuerdo a la adversidad que Dios haya designado para nosotros, ahí vamos a reaccionar de dos maneras muy especiales. Una, pues que nosotros podemos dejarnos arrastrar por esas pruebas por las que estamos pasando, ¿sí? Y mientras otras que nos van a enseñar a aprender a mantenernos confiados en la fidelidad de Dios. ¿Verdad que sí? Nosotros somos débiles como humanos. Y muchas veces cuando llegamos a la presencia de nuestro Padre, les repito, llegamos por alguna adversidad, por alguna desilusión, por alguna pérdida familiar, por alguna angustia, alguna presión que hayamos tenido en su momento en cualquier aspecto de nuestra vida. Por cualquier situación que haya sido, Dios nos tomó de su mano y nos puso ahí, nos miró con esos ojos de amor como el Padre amoroso que es con sus hijos. Dios nos puso ahí para enseñarnos. Y ahí es donde vienen las pruebas, mis queridos hermanos. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? ¿Nos vamos a dejar arrastrar por esa adversidad? ¿O nos vamos a afianzar con fidelidad a la palabra, a nuestro Padre Celestial? ¿Qué creen ustedes que quiere nuestro Padre en medio de la adversidad? Enseñarnos. Nuestro Padre quiere siempre enseñarnos. Nuestro Padre quiere siempre llevarnos de su mano, vernos con esos ojos de amor, llevarnos por ese camino recto, estrecho, porque algún día Él quiere que nosotros lleguemos a su presencia. Y si nosotros no aprendemos, si nosotros no tomamos las adversidades de una manera, con un aprendizaje significativo, con un aprendizaje positivo a nuestras vidas, pues pocas o muchas veces nos podemos perder de la presencia de nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, las adversidades no nos van a rebasar. Dios permite que nos pasen en nuestra vida para que nosotros tengamos un afianzamiento hacia Él. Dios permite que eso pase, pero no permite que vaya más allá de las fuerzas de nosotros, ¿verdad? Tenemos un pasaje bíblico que es 1 Samuel 30, del 1 al 6, y lo voy a leer para que lo vayamos viendo y lo pongamos de ejemplo en nuestra vida. David vence a los amalecitas. Cuando David y los suyos llegaron a Siclag, al tercer día, encontraron que los amalecitas habían invadido el sur de Siclag. Habían desolado a Siclag y le habían prendido fuego. Le habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Y nadie habían muerto, sino que los llevaron y siguieron su camino. Llegaron pues David y los suyos a la ciudad, y la vieron quemada, y sus esposas e hijos llevados cautivos. Entonces David y su gente alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó la fuerza para llorar. También habían llevado a las dos esposas de David, Ahinoam y Abigail, la que había sido esposa de Nabal del Carmel. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba amargado, cada uno por sus hijos e hijas,
pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Esta es una enseñanza que nos deja un gran ejemplo hoy en día. Recuerden que David fue un gran siervo de nuestro Padre y fue el único hombre, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. David huyó del rey Saúl por muchos años, pero Dios lo usó y él pues llegó a ser el rey más destacado del Antiguo Testamento, el rey más destacado del que habla nuestra Biblia, ¿verdad? Entonces David fue un hombre que tuvo sus grandes pecados, pero David siempre se fortalecía en Dios, siempre caminaba conforme a la voluntad de Dios, porque David pecó igual que nosotros, sí es cierto, pero David se arrepintió y eso era lo que veía nuestro Padre, ese arrepentimiento genuino de él, ¿verdad? Entonces por eso Dios lo usó mucho, Dios lo usó y lo llevó a ser el rey más grande, pero también tuvo adversidades. Acabamos de ver en la palabra que David, una vez que andaba en lucha, ¿verdad?, fuera de la ciudad en la que vivían, pues andaba en unas cosas que no eran del agrado de nuestro Padre Celestial. Y al llegar a la ciudad, se dieron cuenta que la ciudad había sido quemada, que las familias habían sido sacadas, y ahí dentro de esas familias iba la familia de David. David y sus hombres lloraron hasta el cansancio por esa adversidad, pero Dios lo permitió para que se dieran cuenta del error en el que estaban caminando, ¿verdad? Entonces David fue usado por nuestro Padre. David se restauró ese corazón, a pesar de que anduvo en las cosas malas. Ese corazón fue restaurado, y eso pasa con nosotros también hoy en día. Nosotros, ¿de dónde fuimos sacados antes de llegar a los pies de nuestro Padre? ¿De las cosas buenas? No creo, ¿verdad? Yo creo que todo mundo hemos sido sacados de algo, de alguna situación mala, a los ojos de nuestro Padre Celestial. Y al momento de ser sacados de ahí, pues Dios se ha ido encargando de ir restaurando nuestro corazón, de ir cambiando nuestra vida, ¿verdad? Porque para eso está Él, para ayudarnos a cambiar, para que nosotros conozcamos de Él, y una vez que conozcamos, nos arrepintamos de lo que hicimos en el pasado y tratar de caminar conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Pero vivimos adversidades, sí las vivimos, sí pasamos por adversidades cuando no conocíamos a nuestro Padre. Pero también pasamos adversidades ahora que estamos a los pies de Él. Somos sus hijos, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar grandes desiertos, pero esos desiertos nos van a enseñar que el único camino para llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que caminar conforme a su voluntad, de su mano. Entonces, esas adversidades nos han mostrado a nosotros la fidelidad de Dios, y dice que tienen un sentido imperativo de estabilidad y fortaleza inamovible. Pueden soportar las tormentas, mantener la cabeza en alto, mostrarse confiados, mantener el denuedo y no desanimarse ante cualquier obstáculo que se presente. Sienten certeza absoluta de que Dios va a ayudarles a pasar la prueba del dolor y llegar al otro lado sanos y salvos. ¿Quiénes? Pues las personas, ¿verdad? Nosotros que somos azotados por los momentos sombríos, por esas tormentas, por esas adversidades en nuestra vida. Lo único que nos debe de quedar bien claro es que Dios es fiel a su palabra. Él muestra siempre su fidelidad con nosotros, sus hijos, inclusive con toda la creación. Nuestro Padre es el dueño de todo lo que hay. Él creó todo lo que nosotros podemos ver y no podemos ver, ¿verdad?
su creación. Él es dueño, Él es el soberano, pero Él, en medio de esa soberanía, de ese gran poder, Dios tiene un gran corazón, porque siempre nos está dando la oportunidad de restaurar nuestra vida, siempre nos está dando la oportunidad de que lo volteemos a ver, siempre y cuando Él nos haya elegido antes, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, pues debemos de confiar que después de una prueba a la que Él nos someta, alguna prueba de dolor, al otro lado de esa prueba, Él nos va a mantener sanos, Él nos va a mantener salvos, Él nos va a mantener más gozosos y maduros que antes, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque eso es lo que nos tiene que dar a nosotros la confianza, de que, como dicen los dichos, ¿verdad? Después de la tormenta viene la calma. Pues son dichos sacados nada más y nada menos que de nuestra Biblia, de la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de dejar que esas tormentas nos arrastren. Todos hemos sido azotados de una manera diferente. Todos hemos sido enseñados de una manera diferente. Alguien cerca o lejos de nosotros sembró esa semilla en nosotros del querer saber y conocer más de nuestro Padre Celestial. Y aquí estamos aprendiendo a través de la adversidad. Hoy en día estamos viviendo una situación en el mundo difícil, situación de salud que a todos nos angustia, que a todos nos estresa, pero estamos en medio de esta adversidad todos, todo el mundo, toda la creación. ¿Cuál será el propósito de nuestro Padre Celestial? ¿Ustedes creen que nuestro Padre va a dejar que esta pandemia en la que vivimos nos rebase o lo rebase a Él? No, ¿verdad? Esa es una enseñanza nada más, una prueba más en nuestra vida, de las que vengan, de las que tengamos que vivir. ¿Por qué? Porque a través de esas pruebas nosotros tenemos que crecer, creer en nuestro Padre, creer que ahí está Él para ayudarnos, para tratar de que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, para que nosotros mostremos arrepentimiento por lo que estamos viviendo, porque hay muchas cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial, que nosotros seguimos haciendo y que seguimos viviendo dentro de esas situaciones vergonzosas, que no debemos de caer más en ellas. Pero a Dios no se le olvida que nosotros somos el polvo, ¿verdad? Que somos débiles, y por eso Él tiende su mano a nosotros y nos saca para que no nos ahoguemos en medio de las tormentas. Y cuando viene Dios y hace eso para esa situación para nosotros, para que nosotros veamos que ahí está su mano santa, para que nosotros confiemos más en Él, en su palabra, que nos afiancemos a Él como esa ancla poderosa que es. Dice que la adversidad también nos muestra la condición de nuestra fe. ¿Dudamos de Dios? ¿O le agradecemos su fidelidad durante los tiempos difíciles y desgarradores? ¿Dudamos de Dios, hermanos? Yo creo que no. Con todo lo que aprendemos, con todo lo que nos muestra a través de su palabra, debemos de confiar siempre en Él, ante cualquier adversidad. Nos tambaleamos, sí es cierto, pero finalmente si nosotros no nos soltamos de la palabra, si nosotros vamos siempre a su palabra, vamos siempre de rodillas hacia Él, a hablar, a comunicarnos con Él, eso nos va a fortalecer, eso nos tiene que afianzar cada vez más. Debemos de confiar que nunca nos dejará
ni nos va a desamparar. La adversidad es el medidor más preciso de nuestra fe, porque revela nuestro nivel de resistencia. Ninguno de nosotros sabe cuánta dificultad puede soportar hasta que somos sometidos a la prueba. Exactamente. A veces decimos, yo no soy capaz de hacer esto o tal cosa. Pero Dios nos da la fuerza para soportar muchas cosas. Dios nos da la fuerza para soportar a veces la pérdida de un familiar, que aquí en el mundo es lo que nos duele a nosotros, la pérdida de un familiar. Y lo primero que decimos cuando recién perdemos un familiar es que no voy a poder vivir sin él, sin ella. Eso no es cierto. Dios nos fortalece, Dios nos da esa fuerza interior en nuestro cuerpo, en nuestra alma, para poder sobrellevar esas penas. Y a través de esas penas siempre Dios trabaja en nuestros corazones, ¿sí? Por eso es que resistimos, soportamos. Dice, ahora mismo en la situación en la que esté, recuerde esto: Dios ha fijado un límite a toda adversidad, porque cuando usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en su interior y sabe cuánto puede soportar. Así es, hermanos. Vamos a ver el Salmo 34, 19. Dice la palabra del Señor: muchas aflicciones puede tener el justo, pero de todas lo libra el Señor. Bien. Fíjense qué palabra, hermanos. Por eso es que debemos de estar confiados en Él. Y tenemos otra cita en el Salmo 103, 13 y 14. Y dice así: como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que lo reverencian. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Lo que les decía hace un momento, nuestro Padre se acuerda siempre que somos polvo. ¿Qué quiere decir con esto? Que somos débiles, ¿verdad? Y que en medio de cualquier adversidad podemos flaquear, podemos debilitarnos, nos podemos derrumbar. Pero ahí está la mano de nuestro Padre, fiel siempre cuando nosotros le correspondemos, cuando nosotros confiamos en Él, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre conoce nuestras condiciones, porque Él nos hizo, porque Él es nuestro dueño, y Él no va a poner nada más grande que no podamos soportar. Si aprendemos y maduramos en medio de grandes adversidades, Dios se complace porque ve que su propósito se está cumpliendo en nosotros. Porque estamos creciendo espiritualmente, ¿verdad, hermanos? Y volvemos más fuertes en áreas de debilidad y somos conformados cada vez más a la semejanza de Cristo. Dios se deleita cuando reaccionamos bien a la adversidad. Efectivamente, es como nosotros como padres, ¿verdad? Aquí vamos a poner un ejemplo. Nosotros como padres, los que somos padres, cuando les ponemos una tarea a nuestros hijos, por muy difícil que sea, cuando vemos que nuestros hijos no desisten de hacerla, sino al contrario, se aferran a hacer esa cosa, esa actividad, y lo logran pasar por esa prueba. Para nosotros es un gozo, ¿verdad? Porque venció esa prueba. Entonces, lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos va probando, nos va enseñando a través de las adversidades. Y cuando Él ve que nosotros nos afianzamos a su palabra, en lugar de sentirnos derrotados e irnos, y quitarnos e irnos lejos de su presencia de Él, nuestro Padre se deleita con nosotros cuando nos ve ahí con Él, en medio de las tribulaciones. Y pasa mucho con nosotros. Siempre hay ejemplos, siempre lo vemos. Cuando llegamos a los pies de nuestro Padre y queremos, y pedimos, y le pedimos, y casi le exigimos que nos cumpla tal o cual cosa, a nuestra conveniencia y a nuestra voluntad. Y cuando las cosas no se dan, y cuando nosotros seguimos
aferrados, llorando por esas situaciones que vivimos, ¿qué decimos? ¿A quién le echamos la culpa? A nuestro Padre. No me ayudó como me dijeron que me iba a ayudar. Me voy. No somos maduros. No creemos. Nada más vamos a querernos, a pegar a nuestro Padre Celestial por la conveniencia, por nuestra propia conveniencia, por nuestra voluntad, no por lo que mi Padre quiera hacer conmigo. Cuando nuestro Padre hace con nosotros cosas que nosotros vemos mal, por ejemplo, que nos quita de un matrimonio que no está bien cimentado, que nos quita de un trabajo en donde estamos mal pagados, de un trabajo en donde nos están explotando, por decir unos ejemplos nada más. Hay muchas situaciones que nosotros vivimos. Cuando nuestro Padre nos quita de esas situaciones, nosotros lo vemos mal, porque queremos que Él nos haga nuestra propia voluntad, cuando nosotros queremos. Y estamos mal porque no hemos sabido reconocer que Dios es el dueño de todo. Él tiene el control y Él sabe en qué momento nos va a librar de las adversidades que estamos pasando en nuestra vida. Y las adversidades que nos van a hacer crecer espiritualmente, nos van a pulir, nos va a doler esa situación que estamos viviendo, pero finalmente vamos a salir más limpios, más librados, más fuertes espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. Él tiene el control de todo. Él sabe hasta dónde nos va a dejar vivir las adversidades. Pues bien, hermanos, esta es la primera parte de este principio de vida. Vamos a tener una segunda parte. Ojalá que lo que pudimos hablar el día de hoy pues nos llene de gran sabiduría, que nos deje ese buen sabor de boca y sobre todo ese sello en nuestro corazón, ¿verdad? Para que podamos vivir confiados siempre en que tenemos esa mano fuerte, esa mano santa que nos va a conducir siempre por la vida, aún en medio de las tormentas. Vamos a orar. Padre, a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias te damos en estos momentos que nos has permitido hablar de tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje que has dejado en el corazón de cada uno de nosotros. En tus preciosas manos nos ponemos siempre. Te agradecemos por las bendiciones que nos has dado, que has traído a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en medio de las tormentas ahí estás tú, ahí está tu mano para podernos arrastrar hacia las cosas espirituales, Padre mío. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.